En nuestra iglesia tenemos la costumbre de exponer un libro bíblico en una serie de predicaciones, y la serie actual que tenemos es Oír para creer, creer para vivir, que es una exposición del Evangelio según San Juan. Y hoy nos toca el capítulo 6, del verso 28 al verso 40. Si tú tienes tu Biblia o si tú tienes un móvil que tú puedas poner ahí, Juan capítulo 6, tú vas a tener el texto bíblico y el tema de hoy será Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, del verso 28 al verso 40. Yo soy el pan de vida. Como yo tengo un texto un poquitín más largo de lo que de costumbre, yo voy a hacer lo que hago siempre que tengo estas circunstancias. Yo voy leyendo mientras voy predicando. Entonces, si tú tienes el texto y mantenga la Biblia abierta o tu móvil encendido en el texto, no hay otras cosas, y así te va a acompañar la lectura y la exposición de la palabra. Pero antes me gustaría orar al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por poder estar aquí en tu presencia. Te doy gracias por poder estar aquí con mis hermanos. Sabemos que muchos otros deseaban estar con nosotros y no han podido, pero te pido que tú puedas bendecir también los que están acompañándonos por el Facebook de la iglesia. Te doy gracias por la vida de Leo, de Fernando, que están con nosotros por primera vez. Te pido, Señor, que tú puedas hablar con tu pueblo en esta mañana. Creemos que al leer tu palabra, al exponer tu palabra, tú hablas con tu pueblo. Entonces te pido, Padre, que esta verdad preciosa, que tú eres el pan de vida, que sacía el hambre y la sed de eternidad que cada hombre tiene, pueda ser puesta, Señor, en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Así que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Antes de leer el texto y exponer, me gustaría tener unas palabras de introducción. Hoy continuamos nuestra caminada en el Evangelio según San Juan, y especialmente en este precioso capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 6 hace 4 predicaciones. Es un capítulo lleno de buenas noticias, lleno de exhortaciones, lleno de confrontaciones del Señor. Pero existe una imagen o una enseñanza central en el capítulo 6, que es la enseñanza de que Cristo es suficiente. Esto fue intentado, Jesús intentó enseñar esta verdad primeramente por medio de la multiplicación de los panes y de los peces, que tú tienes en el principio del capítulo 6, del verso 1 al verso 15. Fue esto que Jesús intentó enseñar por medio del pasaje donde Jesús anda por sobre las aguas, enseñando a sus discípulos que Él era más grande que sus problemas. Y fue esta la enseñanza que Jesús intentó pasar a los judíos que fueron buscarle en Cafarnaúm, intentando encontrar señales y no encontrar su propia persona. Pero tiene una imagen, un símbolo muy presente en el capítulo 6, que es la figura del pan. Pero tenemos que comprender que el pan era en la cultura judía el elemento más básico posible. El pan era, vamos a decir así, la base de toda la alimentación de la cultura judía del primer siglo. Pero no solo esto, el pan tenía también un valor sacramental, vamos a decir así, porque él representaba la bondad, la misericordia y la gracia de Dios que ha alimentado a su pueblo por 40 años de peregrinaje en el desierto. Recordaos del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y camina con Moisés por 40 años en el desierto, y el texto bíblico declara que Dios enviaba maná del cielo, pan del cielo, todas las mañanas para alimentar su pueblo por 40 años. Entonces el pan tenía este valor sacramental, esta figura que va más allá de hecho del pan físico. Y el texto que tenemos hoy en las manos habla de Jesús como siendo este pan, verdadero pan de vida, verdadero pan que ha bajado de los cielos. Y todo este contexto del Antiguo Testamento estaba en la mente de Jesús y estaba en la mente de los discípulos. Entonces, el contexto que tenemos aquí ya os he explicado. Multiplicación de los panes y peces, Jesús camina por sobre las aguas, Jesús exhorta a los judíos que iban a buscarle, no por quién Él era, sino por lo que Él podría hacer. Pero yo tengo que leer
justo el verso anterior del verso 28 para que podamos comprender el contexto más cercano. El 27, que fue el último verso de la semana pasada, está escrito así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, el último verso, Jesús declara: no debemos trabajar por una comida que tiene fecha de caducidad, sino que tenemos que poner nuestra ancla en la eternidad, trabajar por la eternidad, trabajar por las cosas que no perecen. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, debemos poner nuestros ojos en las cosas celestiales, debemos poner nuestros ojos en la eternidad. Pero como Jesús utilizó la expresión trabajar, los judíos entendieron equivocadamente que trabajar tenía que ver con hacer algo. Entonces, mi primer punto en esta mañana es una pregunta que encontramos en el texto: ¿qué debemos hacer? Ahora sí, vamos a leer el verso 28. Entonces le dijeron, ¿quién? Los judíos, ¿vale? Del verso 27. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces la pregunta de los judíos es una vez más equivocada. La pregunta de los judíos es: vale, tenemos que trabajar por las cosas que no perecen. Entonces, ¿cómo hacemos estas cosas que no perecen? La pregunta de los judíos una vez más pone énfasis en la religiosidad del hacer y no en la espiritualidad del creer. Es decir, los judíos estaban intentando una vez más hacer cosas con sus propias manos, con sus propias vidas, para obtener la salvación que venía de Cristo, que venía de Dios. Pero ellos no habían comprendido todavía que no era el hacer que iba a llevarles al reino celestial, sino el creer, aunque esto ya había sido explicado por Cristo un montón de veces. Yo creo que esta intención de los judíos, la verdad, está clavada en el corazón del hombre, al punto de que hasta hoy el hombre continúa preguntando: ¿qué debemos hacer? Vale, yo quiero salvarme, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que hacer alguna cosa? Vale, tengo que ir a la iglesia, tengo que tener promesas, tengo que cumplir cosas, tengo que pasar por algunos rituales, pero la idea siempre es que tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Pero Jesús continúa corrigiéndoles diciendo el verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús aquí en el verso 29, hablando de una manera popular, dar la vuelta en la tortilla, diciendo: no es lo que debemos hacer. Porque la gran obra no es el hacer, es el creer. Y es interesante que Jesús habla que este creer es obra de Dios. Mira, el verso 29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces lo que tenemos aquí en las manos es que no debemos hacer, sino que debemos creer. Pero este creer no viene de nosotros mismos, no tenemos la capacidad de creer por nuestra propia naturaleza, sino que es una obra del mismo Dios en nuestros corazones, generando fe para que podamos creer y depender. Pero yo tengo que explicar un poquito qué sería este creer aquí. Porque muchas veces pensamos que creer es simplemente yo creo que algo existe, yo creo en una fuerza más grande, yo creo en el mundo espiritual. Pero creer, la fe salvadora en la Biblia, es una creencia que significa confianza, dependencia. Creer en Cristo para la salvación es un total reconocimiento de mi incapacidad en salvarme, y un total reconocimiento en la capacidad de Cristo en salvarme. Es yo depositar en Él mi esperanza de eternidad, mi esperanza de salvación, mi esperanza de vida eterna. Entonces el verso 30 continúa de la siguiente manera: le dijeron entonces, una vez más los judíos del contexto, le dijeron entonces:
¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? Mis hermanos, qué osadía, qué pecaminosidad encontramos en el verso 30. ¿Por qué? Porque este pueblo que había visto Jesús multiplicar 5 panes y 2 peces, alimentar una multitud de más de 5,000 varones, más mujeres, más niños, llegan a Jesús ahora y pídele ¿qué? Señales. Mira qué cosa terrible. Mira cómo estas personas no tenían la capacidad de creer porque habían visto el cielo abriéndose, Dios haciendo maravillas, habían visto por lo menos, o oído por lo menos, el milagro de la transformación del agua en vino. Ya habían oído por lo menos el hecho de que Jesús ha sanado el hijo del oficial de rey. Ya habían oído por lo menos que Jesús había sanado el paralítico al lado del estanque de Betesda que hacía 38 años que estaba enfermo. Y habían visto con sus propios ojos Jesús multiplicar los panes y los peces y alimentar una multitud. Y ahora llegan a Jesús y dicen, mira, ¿qué credenciales tenéis para que podamos creer? ¿Qué credenciales tenéis para que podamos creer? Y ellos continúan, mira el verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. La argumentación de ellos es, mira, nuestros padres, y la expresión nuestros padres tiene que ver con la generación de la salida del Egipto en este contexto. Nuestros padres han comido el maná del cielo, han comido el pan que ha bajado del cielo. ¿Y vosotros? ¿Y tú qué haces? Ellos están diciendo así, mira, Moisés, esta es la mente aquí. Moisés fue capaz de saciarnos con maná todos los días. ¿Qué haces tú? ¿Quién crees que es tú por el hecho de que has multiplicado panes y peces una vez? Tú tienes la capacidad de determinar las cosas. Entonces Jesús les contesta diciendo en el verso 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, primeramente, no os dio Moisés el pan del cielo. La primera cosa que Jesús dice es, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. El maná no ha venido de las manos de Moisés. El maná no ha venido por causa de Moisés. Moisés fue una herramienta. Moisés fue un siervo por medio del cual Dios ha bendecido su pueblo. Pero no fue Moisés. El texto dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí tenemos algo interesante porque Jesús no habla solo del pan del cielo, Jesús habla del verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Muchas cosas del Antiguo Testamento eran tipos, sombras, apuntaban para cosas que fueron realidad y son realidad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el tabernáculo del Antiguo Testamento apuntaba para Cristo, el templo apuntaba para Cristo, los sacrificios, el sacerdote apuntaban para Cristo, y el pan, el maná, también apuntaba para Cristo. ¿Por qué? Porque en el verso siguiente, en el verso 33, Jesús declara, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús está diciendo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo para saciar el hambre del hombre, pero no el hambre de un día, de 2, de 3, de un mes, pero el hambre de eternidad, porque yo soy este pan verdadero, sacramental, del cual participamos, comemos, somos nutridos y vivimos eternamente. ¿Por qué Jesús es un pan superior al maná? Recordaos de la historia del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces venía el maná? ¿Una vez al mes? Venía todas las mañanas. ¿Por qué? Porque en el otro día el maná de este día ya estaba
estropeado. La verdad, el texto bíblico dice que olía mal y que las familias que cogían más de lo que necesitaban por falta de fe de que Dios daría el maná en el otro día, se quedaban envergonzados porque todo el campamento podía saber por el olor que aquella familia había desobedecido al Señor intentando guardar más de lo que debería. Entonces el maná tenía la necesidad de venir día tras día, día tras día, día tras día. Pero Cristo es un pan que ha bajado del cielo, es el pan que ha bajado del cielo de una vez por todas. Comemos de este pan y estamos saciados. Hoy, mañana y estaremos por toda la eternidad. No existe necesidad de hacerse nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo es inmutable, inquebrantable, eterno y lo será por todo siempre. Entonces en el verso 34 leemos la expresión, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Los judíos pensaron una vez más en el pan físico. Los judíos pensaron en una comida mágica. Mira, tiene un pan, este hombre tiene un pan ahí escondido, que si yo como, se resuelve mi problema. Yo quiero este pan. Danos siempre este pan. Pero ellos pensaban en el pan físico. Algunas implicaciones. Intento siempre en cada punto traer alguna implicación para nuestras vidas hoy. Primeramente, el hombre natural piensa como los judíos del verso 28. Naturalmente el hombre piensa, ¿qué tengo que hacer? Este es el principio básico de la religiosidad. ¿Qué dice la religión? Cualquier religión dice la misma cosa. Tú tienes que hacer algunas cosillas. Algunas religiones tienen más cosillas, otras menos cosillas, pero el hecho es que tienes que hacer algunas cosas para ser amado por Dios, para ser aceptado por Dios, para ser salvo por Dios. Pero el Evangelio invierte el orden. El Evangelio dice, tú eres amado por Dios, tú eres aceptado por Dios. Dios te cambia, te transforma, te ama, te acepta, te adopta. Y por esto tú puedes hacer cosas para Dios. El Evangelio, en ese sentido, se aleja del principio de la religiosidad. Mi querido hermano, mi querida hermana, que están aquí, que están por internet, si fuera algo que yo tengo que hacer, yo no haría. Porque mi corazón es, de acuerdo con la Biblia, corrupto. Mi corazón es pecaminoso. Si fuera por mi propia naturaleza, yo no elegiría a Dios, yo no desearía hacer las cosas por Dios, pero Dios cambia nuestros corazones, Dios cambia nuestra voluntad, Dios darnos un deseo insaciable por Él mismo. Y de esta manera le buscamos. Otra verdad, otra implicación, muchas veces el hombre moderno es arrogante como lo fueron aquellos hombres aquí. Habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces y ahora llegan y preguntan, mira, ¿qué señales tenéis? Y una cosa que he aprendido, mi querido hermano y mi querida hermana, muchas veces pensamos así, mira, si esta persona pudiera ver los milagros que Jesús hizo, esta persona iba a creer. Pero te digo una cosa, el corazón del hombre es tan endurecido que hasta delante de la faz del Hijo, muchos no han creído. Entonces, esta excusa moderna de que si yo veo, yo voy a creer, no es verdad. Porque sinceramente tenemos pruebas de la gracia y del amor de Dios todos los días. Todos estamos aquí en medio del caos de una pandemia. Ya se han pasado casi 5 meses de caos y seguimos aquí. Y yo te digo una cosa, si creemos que seguimos aquí por causa de una mascarilla, yo creo que estamos demasiadamente equivocados. Yo creo que Dios usa mascarillas, médicos, profesionales sanitarios, todo lo que tenemos que hacer porque somos responsables, pero es Dios quien nos guarda. Entonces debemos tener cuidado para no ser de esta manera. Y la otra verdad que tenemos es, Jesús es el verdadero pan del cielo. Jesús es el verdadero maná. Él da vida y saciedad a todos los que disfrutan de Él. Y tal saciedad es eterna por ser Cristo eterno.
La segunda verdad que encontramos en el texto es la verdad que nunca más tendrán hambre. Mira el verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás. Ahora Jesús, para que no tengan dudas, declara claramente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy este maná. Yo soy este pan del cielo que ha bajado para saciar el hombre del hambre y de la sed de eternidad. Pero es interesante que existe algo que relacione con este pan que viene del hombre, es claro, por una acción de Dios, pero el texto declara que vendrán a mí, y abajo declara que en mí cree. Entonces existe un sinónimo aquí. Creer significa ir hacia Cristo. Creer en el verso 35 es un sinónimo de venir hacia Cristo. Entonces ya aprendemos algo aquí. No es cualquier creer. Yo creo en la pared. No, es muy común, ya he hablado de esto alguna vez, pero es muy común en España la expresión es un hombre de fe. Esto es una persona de creencia, pero muchas veces pensamos que el simple hecho de una persona creer en alguna cosa es lo que importa. Pero de acuerdo con el Evangelio, no es creer en alguna cosa, es creer en una única persona lo que importa. ¿Y qué persona es esta? Jesucristo, porque el texto dice: el que viene hacia mí jamás tendrá hambre, y lo que cree en mí jamás tendrá sed. Claramente el comer y el beber aquí está hablando de un comer y un beber espiritual, está hablando de una saciedad espiritual. Si yo me quedo sin comer todo el día, yo voy a tener hambre. Pero lo que el texto está diciendo es de un hambre mucho más profundo y de una sed mucho más profunda que el vaso con agua no puede saciar, que el pan natural no puede saciar, que los placeres del mundo no pueden saciar, que las mujeres, las drogas, el dinero, el poder, todas las riquezas de ese mundo no pueden saciar. Y la prueba de esto es que vemos día tras día personas que tienen todas estas cosas quitándose la vida porque no son felices. Pero te digo una cosa, en Cristo tenemos saciedad. En Cristo tenemos plenitud. En Cristo tenemos vida eterna. Y Jesús ahora viene con una palabra dura, el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús declara claramente una cosa aquí. Jesús declara: vosotros han tenido vuestra oportunidad. Vosotros han visto. Vosotros han contemplado mi faz y no han creído. Y no han creído. Porque ahí Jesús habla el verso 37 y el verso 38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús declara que los que beben y los que comen son los que el Padre mismo le ha dado, que el Padre mismo ha ordenado, que el Padre mismo ha elegido, que el Padre mismo en su gracia y misericordia ha cambiado los corazones, ha puesto un nuevo deseo, y estas personas van hacia Cristo. Mira qué cosa interesante, el verso 37 es una declaración clara de que es una obra de Dios. Si Dios no pone en el corazón del hombre el deseo de ir hacia Cristo, nosotros vamos al otro lado, porque esta es nuestra naturaleza. Pero el texto bíblico declara: todo lo que el Padre me da, es decir, el Padre ha dado al Hijo algunos, un pueblo, todos estos vendrán hacia Cristo. Vendrán a Cristo. Y todos los que vienen a Cristo, ahí tenemos una verdad preciosa: no le echo fuera. Jesús está diciendo así: todos los que el Padre me ha dado, yo no pierdo uno.
Ni uno de ellos se escapa de mis manos. Y aquí tenemos una verdad preciosa, que podemos tener seguridad de salvación. Muchas veces suena una soberbia. Pastor, ¿tú crees que eres salvo? Gabriel, ¿tú crees que eres salvo? Sí, creo. Ah, pero ¿cómo puedes creer? Yo creo, ¿sabe por qué? Porque no depende de mí. Porque si dependiera de mí, yo no podría tener certeza. ¿Por qué? Porque hoy estoy bueno, mañana hago una tontería, hoy estoy tranquilo, en un rato tengo una discusión con mi esposa, me equivoco en la creación de mis hijos, hago algo malo allí, porque soy pecador. Pero ¿por qué puedo tener certeza de salvación? Porque no son mis manos, sino las manos de Cristo. No son mis méritos, sino el mérito de Cristo. No es mi capacidad, sino la capacidad de Cristo. Y el texto bíblico dice, todos los que creen en mí, todos los que dependen de mí, todos los que se fían de mí, yo no pierdo ninguno de estos. Ellos están firmes en mis manos. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el verso 38, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Algunas implicaciones de ese segundo punto. La saciedad advenida de Cristo es fruto de la unión con Él mismo por medio de la fe. De la misma manera que un pan no nutre-nos sin que lo comamos, Cristo no produce en nosotros saciedad sin que dependamos de Él por medio de la fe. ¿Has comprendido la analogía? Si tú tienes un pan en la mesa de tu casa y tú tienes muchísima hambre, pero si tú no coges el pan y lo comes, ¿tú continúas con hambre, sí o no? Sí, porque es necesario comer el pan para saciarse. Cristo sacía a aquellos que por medio de la fe dependen de Él. La analogía del comer es la analogía de la fe. Entonces, para tener esta saciedad, debemos depender de Cristo para la vida eterna. Otra implicación, la dureza del corazón humano es tan grande que aún delante de Cristo aquellos hombres no creyeron. Necesitamos de un cambio estructural, interno y profundo, y no de una mera reparación. Pensemos en una casa. Aquí en Dom Benito tiene algunas que están así. Casi que no se quedan en pie. Solo tiene las paredes y nada más. Si tú vas allí y tú vas a intentar hacer solo una reparación, ¿tú vas a resolver el problema? No. Tú tienes que echar abajo y hacer todo nuevo. Esto es nuestro corazón. Nosotros, de acuerdo con la palabra, Romanos 3:23, todos pecaron y separados están de la gloria de Dios. El pecado ha maculado, ha cambiado, ha hecho algo que generó un problema estructural en mi corazón. Naturalmente yo deseo hacer mi voluntad, complacer a mí mismo que a Cristo. Entonces algo tiene que cambiar. ¿Y quién cambia esto? El mismo Dios, por medio de su Espíritu, por medio de Cristo. Cambia nuestra estructura. Otra verdad que tenemos aquí es que la doctrina de la elección incondicional o la doctrina de la predestinación es bíblica. El texto bíblico declara que el Padre da al Hijo los suyos. Es claro que el Padre tiene los suyos, pero esto no saca del hombre su responsabilidad, porque el texto bíblico declara así, que estos hombres tienen que ir hacia Cristo. La doctrina de la elección incondicional no dice así, mira, una persona que desea amar a Dios, creer en Cristo y ser salva, no va a ser salva porque Dios no la ha elegido. No es esto lo que enseñamos. Lo que enseñamos es que una persona, para tener la voluntad, el deseo de amar a Cristo, es porque el mismo Dios le ha cambiado, le ha puesto en marcha, le ha puesto en el camino correcto. Mis hermanos, la fe verdadera implica en venir a Cristo. La invitación del Evangelio para cada uno de nosotros hoy no es depender de la iglesia presbiteriana, depender del pastor Gabriel, depender de rituales. La invitación del Evangelio es:
dependan de Cristo. Amen a Cristo. Se fíen de Cristo. Descansen en Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza. La última parte del texto de hoy he llamado de la voluntad de mi Padre. Ya hemos visto qué debemos hacer, ya hemos visto que aquellos que tienen fe en Cristo nunca más tendrán hambre, y la última parte del texto es una explicación de Cristo acerca de la voluntad de su Padre. Mira el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está explicando cuál es la voluntad del Padre, que en el verso 38 Él dijo que ha venido a cumplir. ¿Cuál es esta voluntad? La voluntad de mi Padre es que todo aquel que Él me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces la voluntad de Dios para Cristo era que Cristo viniera a cumplir la ley en nuestro lugar, vivir nuestra vida, morir nuestra muerte, ser clavado en una cruz, pagar el precio de nuestro pecado, la deuda que tenía contra Dios cada uno de nosotros, para que podamos en el último día, en el día postrero, resucitar juntamente con Cristo, venciendo la muerte, triunfando sobre la muerte, que es el gran y último enemigo. La voluntad de Dios para su pueblo es que por medio de Cristo podamos triunfar sobre el terrible enemigo que es la muerte. Y la muerte aquí no es tan solo la muerte física, pero especialmente la muerte eterna. Yo como creyente puedo morir aquí. Yo como creyente, como cristiano verdadero puedo morir aquí. Y si mi Cristo no vuelve, moriré aquí, tarde o temprano. Pero la verdad bíblica es que todos los que dependen de Cristo no morirán eternamente. Porque en el último día resucitaremos en unidad con Cristo para la vida eterna. Y el último verso de hoy, Jesús repite: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas veces pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? De hecho, en cosas específicas tenemos que pensar un poquito más. Pero la base por la cual la voluntad de Dios es construida en nuestras vidas es que la voluntad de Dios es que yo cree en su Hijo, que yo dependa de su Hijo, que yo me fíe de su Hijo y que yo disfrute de la vida que viene de Cristo y así triunfe sobre la muerte en el último día. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero el medio por lo cual esa voluntad se concretiza, se realiza en nuestras vidas, es la dependencia de Dios. Es tener fe en su Hijo. Es tener fe en su Hijo. Las últimas implicaciones. Primeramente, la salvación es una acción soberana de Dios. Es su voluntad salvarnos y para esto Él ha enviado a su Hijo para rescatar todos los que Él mismo amó y eligió para sí mismo. El texto bíblico declara: todos los que el Padre me ha dado. La acción es de Dios, por esto que sigo predicando. Porque si dependiera de mí, ya estaría frustrado, ¿no? Predico y no veo tantas cosas. Pero ¿por qué sigo predicando? Porque creo que no soy yo, sino Cristo. Que no es mi capacidad, sino la capacidad de Cristo. Que no es mi fuerza, no son mis manos, no es mi brazo. Es la fuerza, la mano y el brazo del mismo Cristo. Otra verdad, podemos tener certeza de salvación si creemos en Cristo,
depositando en Él toda nuestra esperanza, despojándonos de todo mérito, autosatisfacción, que somos salvos y que así lo seremos eternamente. Podemos tener esa certeza. ¿Por qué? Porque no depende de mis manos, depende de Cristo. Y mi Salvador no es débil como soy yo. Mi Salvador no pierde ninguno. Mi Salvador no habla en mano de ninguno. Mi Salvador sostiene los suyos en su gracia. Con esto no quiere decir que muchas veces en la caminada no vayamos para la derecha y para la izquierda. Que caminamos lejos del Señor. Pero la verdad es que los que son de Cristo, Cristo les convence del pecado, de la justicia y del juicio. Y en un momento genera arrepentimiento y fe en sus corazones. Y por eso debemos continuar predicando. La salvación planeada y decretada por Dios entra en nuestra historia por medio de la fe en Cristo. Los reformadores del siglo XVI han dicho sola fide, solamente la fe en Cristo. Ellos han dicho esto en el contexto de la reforma del siglo XVI, donde la iglesia por aquel entonces decía que era necesario la fe y las obras. Era necesario hacer alguna cosa, era necesario ser bautizado, hacer la primera comunión, hacer la confirmación. Era necesario por aquel entonces, en el siglo XVI, dar algo a la iglesia, un dinero, para así comprar un documento llamado indulgencia para que uno fuera salvo. Y los reformadores han dicho, no, es sola fide, es solo por medio de la fe en Cristo. Y esta verdad continúa siendo verdadera hoy. Es solo por medio de la fe en Jesucristo, es solo por la fe. Es solo por la fe en Cristo que uno es salvo. Es solo por medio de la fe en Cristo que comeremos el pan de vida y agua viva que jamás vamos a tener sed. Hoy, mis hermanos, hemos estudiado un importante pasaje del Evangelio según San Juan, donde hemos aprendido que no son nuestras obras que salvan, sino que Cristo salva-nos a pesar de nuestras malas obras. Hemos visto que Jesús es este pan de vida que sacia el hambre y la sed de eternidad de todos aquellos que dependen de Él. Y hemos visto que Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que podamos creer en el Hijo, depender del Hijo y vencer la muerte en el último día. Vamos a orar al Señor una vez más. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por saber que no son mis palabras la que cambia el corazón humano, sino las tuyas. Padre, en nombre de Jesús, que esta palabra, que esta predicación no se quede al vacío. Padre, que ella encuentre un corazón preparado por ti mismo para crecer, madurar y fructificar. Creemos en el poder de tu palabra y creemos en la gracia de nuestro Dios. Y esto te pedimos, Señor, que esta congregación pueda crecer y madurar. Por tu gracia podamos comer de este pan todos los días. En nombre de Jesús. Amén.